continuar con lo que estamos tratando de que quede entendido. Pues fíjense bien, nuestro objetivo principal es saber polarizar al dispositivo. Entonces ya vimos que tiene una curva de salida, no tiene curva de entrada, sino tiene una curva característica que dijimos que es la curva de transconductancia, que es la GM. Entonces vamos a ver que es un dispositivo de transconductancia. O sea, tiene una característica mi dispositivo debido a su expresión matemática que lo rige la ecuación de Shockley, es un dispositivo de ley cuadrática, ¿sí? Por eso es que su respuesta es exponencial. Bueno, ahora, no sé si alguien me pueda definir qué entiende por transconductancia. Y porque este dispositivo así funciona, ¿verdad? Trabaja como si fuera un dispositivo de transconductancia. Piense nada más como referencia el JFET, su dispositivo así directo como dispositivo electrónico pasado, ¿sí? Es idéntico en sus características. También era un dispositivo de transconductancia. El triodo que fue el primer dispositivo que se usó para amplificar la señal, ¿sí? Es un dispositivo que tenía una reja de control. Bueno, pues este se asemeja mucho y también precisamente era un dispositivo que a través de un voltaje controlaba una corriente, ¿sí? Bueno, eso más es como referencia. Entonces estamos viendo que su característica principal, ¿sí? Ya dijimos que es la gráfica, ¿sí? En la cual definimos estos puntos, que es la IDSS, y este es mi BGS, y menos BGS. Este punto lo llamamos el BP, en este caso sería menos BP, todos. Bueno, entonces ahora nosotros tenemos que de un circuito tenemos que fijarlo en un punto determinado de mi curva. Ya vimos que esta curva tiene una referencia con respecto a las curvas de salida, nada más para que es el BDS, este es igualito, ¿eh? Esta es la ID. Vamos a hablar del primero, ¿eh? El primero, que es el primer dato. Esta se genera como curva de salida cuando mi BGS vale 0, y aquí se ve, ¿eh? Que cuando mi BGS vale 0 es la IDS máxima, ¿sí? Entonces, hay una relación directa. Bueno, ¿por qué nos enfocamos más a la curva de transconductancia? Porque para obtener estas curvas, ¿eh? Ahora sí que ya en lo práctico, necesitamos tener un trazador de curvas, ¿sí? Un trazador de curvas para sacar en realidad estas curvas. Las podemos emular aquí, pero esta curva es relativamente más fácil de obtener que esta, ¿sí?
¿Por qué? Porque, bueno, está bien, ustedes pueden decir, bueno, me dan el valor de IDSS, tengo este valor máximo. Entonces ya puedo dividir y sacar diferentes valores en función de mi BGS, ¿sí? Acuérdense que esta gráfica representa el comportamiento de mi dispositivo, ¿sí? Y esa la rige la ecuación de Shockley. Aquí normalmente se ponía BP, pero nosotros ya ahorita podemos poner que es quién, mi BGS de corte, y sigue siendo el BP, ¿sí? Todo al cuadrado. Esa es mi ecuación que rige a esta expresión, ¿sí? En la cual yo aquí puedo también sacar a quién, a BGS. Si despejo a BGS, me queda que es BP, bueno, BGS corte, que multiplica a 1 raíz de ID entre IDSS. Y se acabó. Para que yo pueda ver que efectivamente yo puedo encontrar el valor de ID o el valor de BGS, ¿sí? ¿Para qué? Para poner en cualquier punto de aquí hasta acá, poner un punto de operación, jóvenes, que es igualito que hicimos con el transistor bipolar, ¿sí? En el caso de las curvas de salida, yo tengo que generar estas curvas, ¿sí? Dependiendo de quién, del valor que yo encuentre de BGS, ¿sí? Entonces dijimos que cada curva tiene un valor, pero ya es negativo, -1. ¿Por qué? Porque a través de este voltaje de BGS vamos a ir cerrando el canal, vamos a ir eh, controlando la corriente. Fíjense bien, cuando BGS es igual con 0, obtenemos la máxima corriente. Cuando yo ya aplico un BGS, en este caso -1, va a tener también una IDS, pero ya no es la IDSS, entonces esta va a tener una corriente menor a esta. Y así sucesivamente, este BGS vale -2 son volts. Va a tener otra IDS. Ya vimos que tiene correlación con mi curva de transconductancia, que es la curva que rige al dispositivo. Entonces, si hablamos que este dispositivo es de transconductancia, pues tenemos que entender qué quiere decir o qué significa transconductancia. ¿Nadie? Bueno, es la relación de la corriente del drenador con respecto a quién me dijo,
Eh, Más o menos, fíjese, sí tienen la idea. Bueno, está bien. El hecho está en que, entonces, en pocas palabras, ¿qué hace el dispositivo? Entonces, ¿Amplifica? ¿ande? ¿Amplifica? Bueno, de hecho, nosotros vemos que se va a amplificar, pero el concepto de transconductancia no está tan enfocado hacia eso. Bueno, si le vemos, pues, a lo mejor si van a decir, pues sí, sí era, porque sí hay una relación a eso. Pero me voy o me apoyo más a lo que acaba de decir la señorita. Bueno, en palabras más, palabras menos, transconductancia, jóvenes, nos dice que qué tan efectiva es la tensión de compuerta fuente, la tensión de compuerta fuente, para controlar la corriente entre drenador y fuente. Es muy parecido a lo que dijo la señorita, ¿sí? Entonces, nosotros la transconductancia es lo que nosotros vamos a ver qué tan efectivo es el control en la compuerta, ¿sí? O sea, de un voltaje, qué tan efectivo es con respecto a la corriente que va a controlar de drenaje a fuente. Eso es en pocas palabras lo que es la transconductancia de nuestro dispositivo. Ahora, como definición, yo aquí tengo una que dice así: transconductancia, llamada conductancia mutua, es la característica eléctrica que relaciona la corriente a través de la salida de un dispositivo con el voltaje a través de la entrada de un dispositivo, ¿sí? Es prácticamente casi lo mismo. Entonces, ¿qué esperan? Profe, ¿Perdón? ¿lo podría repetir? Es que se me trabó tantito. Ah, bueno, es que no, está bien, se los paso al costo. Nos decimos transconductancia, llamada conductancia mutua, es la característica eléctrica que relaciona la corriente a través de la salida de un dispositivo con el voltaje a través de la entrada de un dispositivo, ¿sí? Entonces, fíjense bien, teniendo nuestra curva de transconductancia, ¿sí? Esto lástima pues, que no tenemos el laboratorio, pero esta jóvenes es sumamente sencillo generar esta curva, ¿sí? Generar esta curva. Entonces, tenemos que los puntos máximos, ¿sí? Este es mi IDSS y este es mi BP. Negativo porque es canal N. Perdón, si fuera canal N, ¿cómo sería la curva, jóvenes?
Contraria, o sea, estaría en el otro eje, ¿no, profe? ¿En cuál? En, ah, en ¿En el el de primer los lugar. reales? ¿Perdón? ¿En el de los reales? Está bien. Se llaman cuadrantes, ¿verdad? Primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto. Este estaría en el primer cuadrante. Está bien, que todos son positivos. Está bien. Bueno, entonces en función de esto, nosotros, ¿qué es el concepto que tenemos que ver de esta curva, jóvenes? Fíjense bien. Cuando ustedes ejercen un voltaje, esto acuérdense que este es VGS. Cuando nosotros tenemos valores de VGS relativamente nuestro punto Q, o sea, nuestro punto de trabajo, ¿sí? Fíjense bien, el concepto de cómo va a controlar este VGS a la corriente ID, o sea, el VGS es el voltaje de entrada, está en el circuito de entrada, y la IDS es la corriente de salida. Entonces, volvemos otra vez, la señal que se utiliza, ya habíamos dicho, ¿eh? Se utiliza una señal senoidal, ¿sí? Esta es mi señal que va a entrar. Si esto lo veo ya en un circuito más o menos típico, sería este, jóvenes, ¿sí? Y así, fíjense bien, en este circuito yo voy a poner esta resistencia, que es mi resistencia RG. Al poner esto, ya estoy diciendo que es un canal N, ¿sí? Por lo tanto, tiene que estar polarizado en esta forma. Este es mi VDD, mi RD, ¿sí? Mi RG, ¿sí? Ahora, si lo estoy tomando como un amplificador, esta señal, fíjense bien, está entrando por la terminal con puerta fuente. Entonces aquí es donde vendría este capacitor que ya hemos dicho, ¿eh? Es el que va a bloquear el nivel de CD, que pueda traer mi señal que voy a amplificar. Esta señal es esta, está entrando por VGS, ¿sí? Y va a salir por IDS, ¿sí? Por IDS. ¿A través de qué? También de un capacitor. Aquí está mi señal amplificada, ¿sí? Es un capacitor 1 y capacitor 2. Que dijimos que son para bloquear el nivel de CD. ¿Todos? Entonces, fíjense bien, cuando esta señal, sus VGS son relativamente bajos, esto es, en teoría, la señal que va a poder amplificar. En este mismo circuito, si yo lo trabajo con VGS más negativos, ¿sí? La misma señal, vamos a tratar de poner la misma señal. Van a ver que la amplificación es mucho más pequeñita. ¿Todos? Entonces, dependiendo del punto de operación que ustedes decidan trabajar a su dispositivo,
va a tener diferente forma de respuesta, todos. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer, buscar en dónde va a estar mi punto de operación. Ahora fíjense bien. Ya les había comentado que en principio nosotros vamos a tener que generar esta expresión, o sea, esta gráfica, ¿sí? Y dijimos, ¿verdad?, que para poderla generar, porque no es referente, ya lo hacemos con un ejemplo, ¿sí? Esta es la que tenemos que generar. Bueno, pero ¿a partir de qué, jóvenes? Fíjense bien. Si yo tengo este punto que es el que me da normalmente la IDSS, y el otro punto que es el menos BP o el BGS de corte, como lo quieran llamar, ¿sí? Yo tengo que generar esta. Si yo nada más tengo estos dos puntos, perdón, nada más tengo estos dos puntos y tengo que generar esta, pues fíjense bien, si yo no tuviera estos dos puntos, yo la puedo dibujar así, o así, o así, ¿no? Entonces, en el caso del libro, o sea, del autor del Boyle-Star, él propone un método que le llama método abreviado, que es precisamente sacado de la ecuación de Shockley, ¿sí? De esta ecuación que acabamos de poner, ¿sí? Fíjense bien, si yo quiero encontrar los puntos característicos, el autor dice que con 2 puntos más, yo ya puedo más o menos hacer una curva referente al dispositivo que estamos usando, ¿sí? Entonces, fíjense bien, esos puntos de referencia, ¿cuáles serían los más fáciles? Fíjense, si ustedes parten de que yo tomaría la mitad de la IDS, ¿sí? O sea, este punto, o sea, para sacar este punto sería IDS entre 2, porque eso no hay ningún problema. Si tengo un valor de IDS, la mitad pues la puedo sacar rápidamente, pero no sé, o sea, yo tengo ya este punto. Ahora, ¿con qué valor de BGS, que es el otro punto, o sea, para sacar otra coordenada y tener un punto en el espacio, pues, en mi gráfica? Entonces, lo que se hace, jóvenes, si quieren hacerlo de favor, vamos a sustituir los valores que están dados en nuestra expresión, ¿sí? Si doy valores, jóvenes, fíjense, los dos valores sencillos para sacar es la mitad de IDS y la mitad de BP. Aquí está. Este punto sería 0.5 de BP. ¿Todos? Entonces, fíjense, utilizando la ecuación de Shockley, sería igual a qué, jóvenes. Voy a sustituir, en principio, la mitad de BP en la ecuación, en esta ecuación. Pues me quedaría igualita, ¿no?
I de SS que multiplica a 1 menos. Aquí, ¿cuál sería la variante? 0.5. Exacto. El BP, o sea, el BGS, este es BGS, valdría 0.5. Aquí sabemos para que no se nos perdamos, ¿verdad? De BGS entre lo que valga, pues eso no varía nada, entre BGS y corte, ¿sí? Y todo al cuadrado. Si ustedes lo hacen, ¿qué les queda? Y de ese, ¿sí? Multiplica a 1 menos ¿qué? 0.5 de BG entre BG, ¿qué nos queda? 0.5. Un medio, que es igual a 0.5, todo al cuadrado. ¿Y esto nos queda cuánto? Nos quedaría, aquí le voy a poner, I de SS, ¿sí? Que multiplica, este es 1 menos 0.5, pues nos queda 0.5 al cuadrado. Entonces esto nos quedaría que la ID, esta ID, sería igual a ¿quién? A esta IDSS, 0.5 al cuadrado da 0.25, que eso sería una cuarta parte, perdón, una cuarta parte del valor de IDSS. Entonces, fíjense, aquí en automático, teniendo yo este valor, esto lo puedo sacar fácilmente. Tengo este valor, lo único que hago es la mitad. Y para sacar cuál es el otro punto, este no sería, sino que sería este. Entonces me dice que es una cuarta parte de la IDSS. Entonces el otro punto sería este, ¿va? La mitad de la mitad de la mitad. Entonces, este punto estaría aquí. Ese sería con IDSS entre 4. ¿Todos? Ahora fíjense, ustedes tienen ahora el otro que dijimos. O sea, fíjense bien recapitulando. Nosotros para sacar este punto partimos de la mitad de BP, eso no hay ningún problema. Porque si tienen este valor, por la mitad, no es entre dos, lo que sea, ¿no? Pero para sacar la ordenada, tenemos que encontrar, y ya encontramos, ¿verdad? Esto es para que ustedes vean de dónde salió la IDSS entre 4. Ya tenemos este punto. Ahora, el otro punto que dicen, que también es sencillo, ¿verdad? Este punto lo sacamos con la mitad de IDSS, todos, que es este. Pero ahora tengo que encontrar contra qué valor de BGS para poder poner el otro punto, ¿sí? Entonces parto de la expresión que está aquí abajo, que dijimos BGS es igual a BGS de corte, bueno, esa, y la ponemos aquí. BGS sería igual a ¿qué, jóvenes? Al BGS de corte que multiplica ¿a quién? A 1 menos, aquí me dice que es ID, yo lo tengo que sustituir por ¿quién? ¿Sí la ven?
Esta ID la voy a sustituir por ¿quién? IDSS sobre 4. No, Crear medios, ¿no? IDS entre medios. 2, sí. Acuérdense que este ya tiene este punto, ya no puedo usar estos datos. Ahora voy a usar el dato que me están diciendo que voy a usar la mitad, entonces tengo que usar esta. Entonces, donde está el valor de ID, lo voy a sustituir por el valor de IDSS entre 2, ¿sí? Todos. Entre IDSS, que es la formulita, no se ha cambiado nada. Y todo esto es, así está. ¿Y la ven todos? Pues tenemos BGS es igual a BGS de corte que multiplica 1 menos raíz de IDSS entre 2 entre IDS. Lo único que hicimos fue modificar de esto, esta ID, donde está esta ID, la pusimos para poder sacar con qué voltaje de BGS lo vamos a realizar. ¿Sí le están entendiendo? A ver, dudas. No, profe. Entonces, esto hace que, ¿qué, jóvenes? ¿Qué BGS de corte? ¿Está Que bien? multiplica a 1 Ajá. menos un medio, menos raíz de un medio. Está bien, raíz de un medio podríamos poner 0.5. ¿Todos? Entonces nos queda que BGS es igual a ¿cuánto? Al BGS de corte, ¿sí? Que multiplica a ¿cuánto? Raíz de 5. 0.928. Exacto, sale 0.293, ¿sí? Y eso equivale, jóvenes, a que mi BGS, ¿sí? Y si lo podemos aproximar, mi BGS es 0.3 del valor de BGS en corte, ¿sí? ¿Cuándo qué? O sea que este valor de BGS aquí lo vamos a poner más o menos. 0.3, vamos a poner aquí 5, pues por aquí, ¿verdad? 0.3 de BGS de este, lo subo, y ese es el punto, el otro punto que voy a tener para poder graficarlo. Entonces, el autor de este método dice que lo único que hay que hacer es y esa sería mi curva de transconductancia en ese punto, ¿sí? En un problema todos van a tener valores, todos van a tener valores. A ver, ¿alguna duda de esto? Entonces, de entrada, jóvenes, ¿qué es lo que se tienen que aprender? Bueno, ustedes no tienen ese problema porque tienen todo ahí en su casa, ¿no? Pero entonces, los valores que hay que tener en relación a lo que vamos a hacer es que cuando yo use la mitad de IDSS, la contra va a ser 0.3 del valor de BGS en corte. Y el otro punto es
una cuarta parte de IDSS cuando el valor de BGS sea la mitad del valor de BP. ¿Todos? ¿Dudas? No, Está bien, perfecto, todo correcto. está bien, gracias. Man. No, profe. Vamos a hacer un ejemplito, jóvenes. ¿Sí? Bueno, aquí ya está resuelto y lo voy a tomar como ejemplo para que todo el mundo lo pueda ver. Si quieren anotar lo siguiente, dice así, la hoja de dato parcial, la hoja de datos parcial, ¿de quién? Aquí se las voy a poner, jóvenes. ¿Por qué se las pongo? Porque todo el mundo, bueno, hasta yo, sacamos la hoja de datos y a lo mejor nada más viene, fíjense bien, esta hoja es de Fairchild y me está dando los datos del 2N5457 que fue, en principio es el FED que vamos a utilizar, ¿sí? Pero esta misma hoja también cubre el 5458, el 5459, ¿sí? Entonces me dice que es un transistor encapsulado en TO92, o sea, es el típico, el de plástico. Esta es la otra versión, jóvenes. Esta es la versión de este mismo dispositivo, pero para montaje superficial. Este es muchísimo más pequeño, ¿sí? Prácticamente todos los dispositivos que existen en el mercado existen en el montaje superficial. ¿En qué estriba entre un dispositivo, por decir algo, así de propósito general, o sea, no de propósito general, sino para usarlo pues en una tablilla normal, ¿sí? ¿Por qué normal? Si ustedes en algún momento dado llegan, o a lo mejor ya lo hicieron, ver un circuito complicado, van a ver que los elementos prácticamente están montados así en la superficie. O sea, el impreso es diferente a un impreso de montaje normal. Ahora, por qué se hicieron estos circuitos impresos? Bueno, porque anteriormente, o sea, y no nos vayamos muy atrás, digamos, en los años 50, ¿verdad? 50, a lo mejor hasta los mediados, a lo mejor hasta 1960 por ahí, todos los circuitos jóvenes, los componentes que se usaban en la mayoría de los casos eran válvulas, ¿sí? O sea, eran bulbos. Y esos bulbos traían unas bases en las cuales se empotraba. Los bulbos son unas ampollas de vidrio y en un extremo traían una serie de alfileres, o sea, como puntas. Traían entre 6 y 9 patitas. Bueno, esas patitas entraban en una base que también tenían sus entradas. ¿Para qué? Para poder poner ese bulbo, pero abajo, jóvenes, eran puros alambres, o sea, se conectaban a base de puros alambres, y entonces si ustedes ven un circuito de esa época, eran puros alambres, o sea, las bases estaban puestas en una superficie metálica, o sea, en una lámina, en la cual le habían hecho los troqueles de los hoyos
y se habían puesto las bases para poder poner las válvulas, pero las conexiones todas eran a base de alambres, entonces era un alambrerío de aquellos, ¿sí? O sea, ustedes volteaban, ustedes pueden verlo todavía en algún, o sea, ustedes pueden entrar a internet y ver cómo era un circuito de un radio, de una televisión de los años 50, y van a ver que eran puros cables. Bueno, entonces alguien, pues como en todo, ¿verdad?, pues dijo, "Oiga, vamos a hacer un circuito impreso en el cual todos los cables se lleven a cabo a través de venas hechas de la propia tablilla". Entonces, fíjense bien, es una tablilla que tiene un chapeado es que tiene una cara totalmente cubierta de cobre, ¿sí? El material a la cual se le ha puesto esa chapa se empezó a hacer con material fenólico. Fenólico es un material, hagan de cuenta, como si fuera un material comprimido, como si fuera formaica. No sé si alguien conoce la formaica. Es un aglutinado que en ese se ponía, o sea, se hacía el chapeado. El chapeado es que hagan de cuenta que le ponen una cubierta de cobre y tiene todas unas características. Todo el mundo sabe cuánto es el espesor que tiene ese cobre. Bueno, entonces lo que se hacía es que hagan de cuenta que ustedes hacían su circuito. O sea, era un circuito y entonces ustedes tenían que elaborar cómo iban a estar las conexiones entre un elemento y otro. Y las conexiones se hacían a través de esas pistas que ustedes ahorita ya las conocen como un circuito impreso. Esa fue el primer circuito que se hizo un gran paso. Ya no está lleno de alambres, sino que ustedes ahorita en un circuito impreso, lo único que hacen es que este está montado. Entonces lo quieren quitar, pues lo desoldan por abajo y lo quitan. Bueno, estos elementos relativamente con respecto a los elementos que van en un circuito de muy alta tecnología, pues estos son muy grandes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora estos los hacen mucho más pequeñitos, ¿sí? Yo tenía en este momento, yo debería haber tenido los elementos, pero todo se quedó allí en mi cubículo, para que vean de qué tamaño son, ¿verdad? Son más chiquitos estos, más chiquitos que la cabeza de un alfiler, ¿sí? Todos los tienen que poner, es todo un proceso, jóvenes. Hay que aprender a poner estos dispositivos de montaje superficial, ¿sí? Y entonces el impreso es totalmente diferente entre los elementos que vaya a llevar con respecto a ¿sí? ¿Y qué pasa ahora? Bueno, ahorita ya lo más actual, pues es que ya los hacen sobre laminados, es sobre impresos que son flexibles, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que en un momento dado ustedes les puedan desplegar, ¿verdad? Por decir algo, uno de los adelantos que tiene, me parece que es Samsung, ya tiene un celular, ¿verdad?, que ustedes lo doblan y es de un tamaño, o sea, dan de cuenta que es esto. O sea, lo doblan y es el tamaño de este. Lo abren y entonces tienen toda una pantalla mucho más grande. ¿Qué quiere decir? Que ahora el display que ustedes están viendo ya es flexible, o sea, ya es un laminado, ya es como si fuera una mica, en la cual van a ver ustedes exactamente igual a como están viendo ahorita su pantalla del celular, ¿sí? Y van cambiando las tecnologías. Bueno, esto nada más es para que vean que este es el dispositivo que va a ser exactamente igual que ¿sí? Para todo esto fue porque el ejemplo que vamos a usar ahorita es usando las características para no perder el tiempo, ¿sí? Entonces, fíjense bien, dice así nos quedamos.
La hoja de datos parcial de la figura es esta figura. Para un JFED 2N5459, vamos a usar ahorita el 2N5459, que tiene características semejantes, pero no es igual al 5457. Por eso es que estoy sacando la hoja, ¿sí? Indica, en general, fíjense, aquí la dan como dato general, y aquí está marcado este dato, jóvenes, de la IDSS, que es el dato que dijimos que normalmente nos los dan en el problema, ¿verdad? En un problema nos dan este valor de IDSS y este valor que lo conocemos como BP, que es igual al BGS en corte, todos. Pues ahorita nos están dando este dato. Pues este dato vale para el 54-59, varía, este es el mínimo de 4, típico 9 y máximo 16 miliamperes. Todos. Pues vamos a ponerlo aquí. Para el 2N, 54-59, el dato que me dan para la IDSS puede variar de 4, típico 9 y máximo 16, ¿sí? Entonces vamos a tomar el típico, que es de 9 miliamperes, ¿sí? Aquí está, para que vean que no es mentira, ¿sí? 9 miliamperes. Y el BGS de corte, ¿sí? El BGS de corte, ¿en dónde está el BGS de corte? Aquí está mi BGS de corte. No sé si lo alcanzan a ver, voy a bajar más la cámara. Bueno, Dice menos 4.5, profe. perdón, El DGS corte. Ah, no. aquí está, ahorita lo vamos a poner aquí. Ahí dice BGS de corte. ¿Lo ven? Para el 54-59 dice que va de menos 2 a menos 8. ¿Lo están viendo? Sí, profe. Entonces vamos a poner el máximo, el de menos 8. Pues el BGS a menos 8 volts. Ahí está. Ahí está. Es el valor máximo. Lo seguimos en el contexto. Punto seguido. Con estos valores, determine la corriente en el drenaje. O sea, con estos valores hay que encontrar la corriente de drenaje, o sea, la ID. Es la IDS, vamos a dejarlo así como está. Hay que encontrar la IDS. Fíjense bien, hay que encontrar la IDS cuando el BGS vale 0 volts, cuando el BGS vale menos 1 volt, y cuando mi BGS vale menos 4 volts. Lo único que hay que hacer es sustituir los datos, ¿sí? Entonces tenemos nuestra ecuación
Así está dada, ¿sí? Entonces, para el primer caso, ¿cuánto valdría la ID? Los 9 miliamperes. Exacto, ¿verdad? Porque esto valdría 9 miliamperes, sería 1 menos. El BGS vale 0, entonces todo esto ya va a valer 0. 1 al cuadrado es 1. Por IDS, entonces va a quedar nada más 9 miliamperes. Cuando BGS vale 0. ¿Sí? Y se cumple, ¿verdad? Que BGS cuando vale 0 es el valor de IDSS. ¿Todos? Ahora, cuando vale menos 1, la corriente, ¿cuánto va a valer? ¿441 miliamperes? No, no nos sale eso, ¿verdad? A ver, ¿serían qué? Aquí sería ID es igual a 9 por 10 a la menos 3, que multiplica a 1 menos BGS, dijimos que vale menos 1. ¿Entre quién? BGS vale ¿cuánto? 8. Menos 8. Menos 8, ¿eh? Perdón, profe, los puse al revés. ¿Cómo? O sea, las había puesto en mi calculadora al revés. De menos 1 y de Ah, menos. todo al cuadrado. Entonces nos queda ¿cuánto? 6.89 miliamperes. Exacto. 6.89 miliamperes. Muy bien, jóvenes. Eso sí, tienen que ponerse muy listo, porque con un símbolo que no lo pongan, ya se alteró todo y ya, eso, aunque esté todo, pero el resultado. Aquí acuérdense que pues, es lo único que estamos pudiendo calificar, jóvenes, la secuencia y que lo hagan bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el examen yo tomo en cuenta el proceso que debe de llevar y que todo lo hagan pues bien. ¿Por qué? Porque todo lo demás, si se fijan, terminamos nada más en aplicación de formulitas y así todavía salen mal, pues está medio cañón, ¿no? Y por último, cuando BGS está en menos 4, 2.25 miliamperes. 2.25 miliamperes. exacto, 2.25 miliamperes, ¿sí? Entonces, fíjense bien, yo puedo ya dibujar más o menos esa gráfica. Este es mi BGS y este es mi ID. Entonces yo pongo que este valor vale 9 miliamperes. ¿Sí? Y este valor vale menos 8. ¿Sí? La mitad sería 4, esta sería 2. ¿Podría subir su hoja, profesor? Sí, perdón. Yo rápidamente puedo dividir, ¿no? O sea, sacar una escala. Aquí estaría 6, menos 6, menos 4 y menos 2, mi 0. Aquí sería la mitad, sería 4.5. La mitad de 4.5 sería ¿qué? 2.25, más o menos. Entonces, fíjense, yo voy a buscar, ya tengo estos dos puntos, este y este.
Entonces me dicen, cuando mi VGS vale -1, va a estar aquí. -1. Yo subo una perpendicular. -1. La corriente va a valer 6.89. Entonces vamos a poner 4.55 como por aquí. Si ustedes lo hacen en una hoja cuadriculada y sobre todo si lo hacen en una hoja milimétrica, pueden poner los valores más exactos a los que estoy yo haciendo. Entonces, este punto sería este y este punto sería de 6.89. Este está dado en miliamperes. ¿Sí? Y el otro punto me dice que cuando vale -4, o sea, mi corriente vale 2.25, exactamente esto. Y esa sería mi curva de transconductancia. Entonces, se fijan, ese es el primer paso que hay que aprender. Entonces, ya no hay complicación para obtener la curva de transconductancia. ¿Todos? Ahora fíjense bien, a partir de esa curva de transconductancia, esta ecuación, o sea, perdón, esta gráfica la rige ¿quién? O sea, vamos a definir, y si quieren, eso está dado en el libro, pero para que lo tengan, ¿verdad? Entonces vamos a poner, para que todo el mundo tengamos el concepto de lo que es la transconductancia en directa. Es así, si gustan poner transconductancia en directa de un JFET. Punto seguido. La transconductancia en directa, entre paréntesis, conductancia de transferencia, cerramos el paréntesis, coma, GM, así lo pone, bueno, es una GM, pero aquí la voy a poner GM, coma, es el cambio de la corriente en el drenaje es el cambio de la corriente en el drenaje y se manifiesta así el cambio, es la delta, acuérdense que es un incremento. ¿De quién? De la corriente de drenaje. Estamos dando con palabras lo que estoy escribiendo aquí. Es el cambio de la corriente en el drenaje, entre paréntesis, delta y D, cerramos el paréntesis, correspondiente a un cambio dado, correspondiente a un cambio dado del voltaje entre compuerta y fuente. Entre compuerta y fuente, o sea que es el VGS. Entre compuerta y fuente, y entonces ponemos entre paréntesis incremento de VGS y cerramos el paréntesis con el voltaje entre drenaje y fuente constante. Y esto está dado en Siemens. En la unidad, pues, antes eran MOS, pero ahora son Siemens. ¿Todos? Ahora fíjense bien,
Cuando la transconductancia se refiere, o sea, la transconductancia, cuando el BGS es igual con 0, esa transconductancia se llama transconductancia mutua. La GMO. Esa transconductancia mutua también la da el fabricante, ¿sí? La da el fabricante. Entonces, cuando ustedes no les dan este valor de la transconductancia, de esta, pues nosotros podemos utilizar esta formulita. Esta GM, este es el concepto que ya dijimos, ¿eh? Que son los incrementos de corriente de drenaje entre los incrementos de voltaje que comporta fuerte, que en pocas palabras fue lo que dijo la señorita al principio, ¿eh? Es o sea, lo que va a hacer el voltaje de entrada, cómo vas a controlar la corriente de salida. Eso es lo que es la transconductancia. Ahora, la GMO, estamos diciendo que es la transconductancia mutua. Esta transconductancia mutua nos las da el fabricante. En caso de que no les diera la transconductancia mutua al fabricante, ustedes pueden sacar la transconductancia normal a partir de esta expresión, que la GMO que multiplica a 1 menos BGS entre BGS de corte. Ahora, cuando no se tiene este valor de GM por alguna circunstancia, ustedes la pueden calcular GM de transconductancia es igual a 2 veces la corriente de IDSS entre, este es valor absoluto de BGS en corte. ¿Todos? Entonces, fíjense bien, vamos a hacer un ejemplito. Y otra vez, lo malo es que estos ejemplos que ya traigo, aquí me la cambian. Ahora regresamos al transistor, al 2N5457, que la verdad no me dio tiempo de hacerlo todo con un mismo dispositivo. Pero bueno, vamos a ver que no tiene que ver ahorita con lo que acabamos de hacer, sino que vamos a tomar ahora los datos que nos están dando en función para poder sacar el valor de GM, ¿sí? Entonces dice así, jóvenes, la hoja de datos, es otro ejemplito, la hoja de datos que aparece en esta figura, aquí, incluye la siguiente información. Para un JFET 2N5457. Es este. 2N5457, que nos dice otra vez, ¿verdad? En general, si nosotros vemos toda la hoja, el dato general que nos dan, que es la IDSS,
Si se fijan, no aparece ningún otro. Quiere decir que esa corriente IDSS es válida para los tres que están dando en esta hoja de datos. Entonces, ese dato es el mismo que tuvimos para el caso anterior, ¿sí? Ah, no es cierto, perdón. No. Aquí cambia. La IDSS, ahora fíjense bien, para el 54-57, para el anterior fue, para el 50, o sea, el ejemplo pasado hicimos que era un 54-59, tuvimos que sus valores eran de 4, mínimo típico 9 y máximo 16. En el ejemplo tomamos el de 9. Ahora, este ejemplo estamos usando el 54-57, ¿sí? Y vamos a tomar el típico para cumplir con mi ejemplo que trae. O sea que mi IDSS va a valer 3 miliamperes. Todos. Aquí está. Que se enfoque, si no, no. Ahí está. IDSS puede variar de 1, 3 y 5. Vamos a usar el típico de 3 miliamperes. Pues aquí vamos a poner, IDSS 3 miliamperes. ¿Sí? El BGS de corte, aquí está otra vez. El BGS de corte, aquí está. Aquí dice BGS de corte para el 54-57 puede variar desde menos 0.5, no dan típico, hasta menos 6. ¿Sí? Entonces, en mi ejemplo vamos a tomar menos 6, o sea, el máximo. ¿Sí? Menos 6. Entonces, mi BGS de corte, menos 6 volts. ¿Sí? Es el valor máximo. Después vamos a encontrar, o sea, vamos a usar el GFS máximo. La G, ¿qué es, jóvenes, para ustedes? La transconductancia. La transconductancia. ¿Sí? Pues esa nos las da también es la conductancia. Ahora, para todos, para ustedes, ¿qué entienden como conductancia? Aquí está. Estamos buscando la GFS, aquí están todas las Gs. Entonces buscamos la GFS máxima. Aquí está, no sé si la alcanzan a ver. Este dice aquí GFS, conductancia de transferencia en polarización indirecta. ¿Sí? Y en nuestro caso, para el 54-57, nos dicen que una mínima es de 1000, no hay típica y se va hasta 5000 micromos. ¿Sí? Entonces aquí vamos a utilizar la GFS máxima, que vendría siendo 500 micromos. Ahora, ¿qué es la conductancia, jóvenes? Ahí está. Son los datos que estamos sacando de la hoja de datos.
Acuérdense que la conductancia es la inversa de la resistencia. El propio nombre lo está diciendo. Conductancia es una conducción que están dejando permitir, ¿sí? Entonces, la inversa de lo que hace la resistencia, que se opone. Entonces, la conductancia es lo que permite el paso de la corriente, ¿sí? Y la admitancia, ya para terminar estas palabras, la admitancia se puede considerar como que es la conductancia compleja. Cuando hablamos de una cantidad compleja, ¿qué nos está indicando qué es? Que tiene parte imaginaria. Ándele, exacto. Que hay una parte imaginaria. Bueno, eso ya es de circuitos, eso lo tuvieron que haber visto en circuitos. Bueno, entonces ya sacamos el otro dato que es la GFS máxima. Bueno, aquí lo podemos cambiar en lugar de mos, microsiemens. Esa no me gusta mucho porque parece microsegundos, pero bueno, por el tema, pues no pueden ser segundos, ¿no? Está bien, son microsiemens. Después seguimos. Punto seguido. Con estos valores, determine la transconductancia en directa. Hay que encontrar la transconductancia en directa. O sea, hay que encontrar la GM. La transconductancia en directa con un BGS igual a menos 4 volts y localice la ID. La ID en este punto. Entonces, ¿qué hay que hacer, jóvenes? Entonces, fíjense bien. Como dato, tenemos que la GM0 va a ser igual a ¿quién? A la GFS, que fue la que sacamos. Entonces, nada más hay que sustituirla en ¿dónde? ¿En qué ecuación? Pues en esta, ¿verdad? A ver, sustituyan los valores sustituyendo ¿a quién? Al BGS para encontrar el valor de ID. El valor de ID lo sacamos con esta, ¿va? Con la ecuación de Shockley. A ver si todos le captaron. Voy a pasar lista. A ver, dudas. ¿Sí? Hay que encontrar el punto, en este punto, en BGS-1 y la ID, para saber en dónde está trabajando mi dispositivo con los datos sacados de la hoja de datos. Anastasio Montaño. Presente, profe. Gracias. Arismendi Rivero. Presente. Ayala Cruz. Barragán García. Presente. Bazán Gloria. Castro García. Presente. Chorreño Torres. Presente. Cruz Lara. Presente. Domínguez Franco. Presente.
Fabián López, Presente. Flores González, Presente. Gres Becerril, Presente. Guerra Galindo, Hernández Bautista, Presente. Hernández Labastida, Presente, profe. Herrera García, Presente, profesor. gracias. López Aguirre, Presente, profe. gracias. Martínez Hernández, Presente. Mejía Elías, Presente, profe. gracias. Monterrubio Mares, Presente, profesor. gracias. Moreno Domínguez, Presente, profesor. gracias. Moreno Martínez, Presente, profe. gracias. Muciño Gómez, Palacios de Alba, Presente, profesor. gracias. Rodríguez Herrera, Presente, profe. gracias. Rodríguez Rodríguez, Romero Mendoza, Presente. Sebastián Cruz, Presente, profesor. gracias. Soberanis Rodríguez, Presente, profesor. gracias. Solís Hernández, gracias. Vergara Muñoz, Presente, profe. gracias. Villeda Salvador, Presente, profe. gracias. Yepes González, Presente. Zamora Romero, Solozábal Sánchez, Presente. gracias. Bueno, Profesor, sí, no Sí. sé si me puso asistencia. Es que no sé si se escucha mi micrófono. Soy Hernández Labastida. sí, no tiene falta. Bien, Ok, gracias. ándale. Entonces, ¿qué tuvieron que haber hecho, jóvenes? En esta, haber sustituido los valores. ¿Alguien lo hizo? 55.55 micro. Alexa Callado. O sea, usted está sacando ya la corriente. Y me dice que le da ¿cuánto? Dice, aquí rápidamente sustituimos estos valores. ¿Perdón? GMO es de un mili. No sé por qué le salen esos valores. Yo tengo 1.66 milis, profesor. Ese sí, pero conviértalo a micros. Ok. Serían 1666.66. Exacto, muy bien. Esta valdría 1667 microsiemens. Entonces, este valor ya lo tenemos, entonces ahora lo podemos, ¿qué? Eso es lo que nos estaban pidiendo, ¿verdad? Que con esta transconductancia, con este valor de transconductancia, hay que sacar ¿qué? Hay que sacar la ID. La ID en el punto donde BGS vale -4. Entonces, esta ID, aquí la vamos a poner, la ID
Vamos a ponerla como va, ¿no? Entonces la GM es igual a 1667 microsiemens. Para una ID de ¿cuánto, jóvenes? ¿Cuánto valdría la ID? 333.33 microamperes. A ver, usted me dijo ¿cuánto? Sí, está bien. 333.33. Sale 333 microamperes. ¿Sí? ¿Podría subir un poquito la hoja, profesor? Pues con una transconductancia de 1667 microsiemens, tenemos una corriente de drenaje de 33 microamperes. ¿Sí? Bueno, estos datos hay que conservarlos en mente para vertirlos más adelante. Ahorita estamos dando nada más las características que representa cada parámetro enfocados a nuestro dispositivo, que es el JFS, no hay que perderlo de vista. Ya para terminar esto, para poder ya entrar a lo que ya son los problemas, ya vamos a empezar a ver las polarizaciones, o sea, vamos a empezar a ver ya cómo vamos a trabajar al dispositivo ya en un circuito. Pero tenemos que ver todavía dos cosas más. Si no hay duda de estos, vamos a ver que hay un concepto que se llama la resistencia y la capacitancia de entrada, ¿sí? En nuestro circuito, jóvenes, o sea, en nuestro dispositivo, vamos a ver que tenemos una resistencia de entrada. ¿Sí? Esa resistencia de entrada, si se acuerdan, este es el circuito típico. Este es el circuito típico y este sería mi circuito de entrada. Todos con puerta fuente en la configuración de fuente común, que es la que estamos usando. Entonces, aquí, ¿cómo se les ocurre o cómo piensan o con qué parámetros podrían ustedes sacar la resistencia de entrada? Ahí se les dejo. En principio, acuérdense que esto está polarizado inversamente. Lo que hace que entonces mi resistencia del dispositivo sea muy alta. Y esa es una característica principal de este dispositivo, que tiene una impedancia de entrada muy alta. ¿De qué orden? Pues yo puedo decir que mínima de 10 megas. Me estoy quedando corto. Comparativamente con la del bipolar que dijimos, ¿qué impedancia tiene en su configuración de emisor común? ¿Qué impedancia tiene el transistor bipolar? Bueno, ya se les olvidó. Muy alta. No, joven. Tenemos que volver otra vez a echar para atrás. Bueno, yo hice la pregunta, la tengo que decir rápido. Acuérdense que el transistor bipolar otra vez. Este transistor bipolar, si yo lo quiero
trabajar como amplificador, la unión emisor-base, ¿cómo debe estar polarizada? Directamente. Directamente. Entonces, si esta unión que dijimos aquí es como un diodo, ¿sí? Aquí hay un diodo, o sea, hay una unión, ¿sí? NPN. Si hay una unión y está polarizada directamente, entonces, ¿qué impedancia tiene? Ya nada más para terminar, tienen su diodo, lo polarizan directamente, ¿qué resistencia miden con su multímetro? Cero. No vale cero. Bueno, tiene una resistencia relativamente baja porque está polarizada directamente. La estamos polarizando con la batería interna de mi multímetro. ¿Cómo pondría yo? Aquí para que quede polarizado, aquí voy a poner mi multímetro. Entonces aquí viene mi terminal positiva y acá es mi terminal negativo. Este diodito aquí lo voy a poner y espero que sea la última vez, jóvenes. Este es un diodito, este diodito que está dado así. Que les dije, si ustedes pierden que el ánodo siempre es material P y el cátodo siempre es material N, para que quede polarizado directamente, el material P debe ser positivo y el material N negativo. En esta condición tenemos baja resistencia, hay una continuidad, jóvenes. Cuando yo lo polarizo inversamente, entonces queda con una alta impedancia. ¿Por qué? Porque entonces se hace una zona de vaciamiento, acuérdense. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí también hay una unión, ¿sí? PN del canal, o sea, de la compuerta al canal hay una unión. Bueno, esa unión también la estamos polarizando inversamente, que es la condición cuando yo pongo esto y esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Queda una zona de vaciamiento que es la que se está formando alrededor de cada uno de las compuertas, pero en esencia, por el puro hecho de estar polarizado inversamente, vamos a tener una alta impedancia. Entonces, en el bipolar, debido a que la polarización para que trabaje como amplificador, dijimos, la unión emisor-base debe estar polarizada directamente y la unión colector-emisor debe estar polarizada inversamente. Todos. Pero no podemos estar regresando cada momento, jóvenes, porque ya se les olvidó. Entonces, la resistencia de entrada va a ser en principio el valor absoluto del voltaje VGS, que es el que tenemos aquí. De aquí a acá es el VGS. Medido de aquí a acá es el voltaje de entrada. ¿Entre quién? Para aplicar como la ley de Ohm. Sería voltaje entre quién. Entre la corriente de quién. Fíjense bien, aquí hay una corriente IG. Pero todos dirían, oiga, pero si usted está diciendo que la IG vale cero. ¿Por qué? Porque está polarizado inversamente. Bueno, esa IG le llaman la IGSS. Y la vamos a ver que está en la hoja de datos. Aquí está. IGSS, no sé si la alcanzan a ver. IGSS dice corriente inversa en la compuerta. Y les dicen, cuando hay un VGS de menos 1 volt, esa corriente es del orden de menos 1 nanoamper. Y lo único que puede variar esa corriente es la temperatura. Fíjense bien. El mismo dato, ahí véanlo. Sigue teniendo el VGS igual a menos 15 volts, el VDS igual con 0, pero la temperatura ya cambió. Esa TA quiere decir temperatura ambiente
ahora vale 100 grados centígrados y la corriente se subió hasta menos 200 nanoamperes. Todos son datos que nos está dando la hoja de datos. Eso hay que estar muy listo porque después en un planteamiento de un problema pues hay que buscar en dónde están los datos. Y el otro dato, si no se lo están dando, tiene que estar o tiene que aparecer en la hoja de datos. ¿Todos? Ahí le vamos a parar, jóvenes, porque ya sé que están en espera de otra clase. Nada más vamos a dejar aquí que aquí ven un ejemplo. Para retomar otra vez la resistencia de entrada, hacer rápidamente esto para ya poder entrar a lo que son las polarizaciones. ¿Dudas? Y por último, otra vez les voy a recomendar, jóvenes, hay que estudiar, jóvenes, porque si no entienden los conceptos que se están tratando de dar, pues no, al final no van a saber para qué va, o sea, para qué me va a servir a mí el dispositivo si no sabemos los conceptos, jóvenes. Y eso lo tienen que hacer cada uno de ustedes. ¿Dudas?